Licenciada, mi nombre es Jennifer Villamar, estudiante del primer semestre. Primera pregunta: ¿cuándo y dónde se promulgaron los derechos del hombre? Se promulgaron el 26 de agosto en 1789 en Francia. ¿Cuáles son las causas de las calamidades públicas y la corrupción del gobierno? Los representantes del pueblo francés, constituido en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, por menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos. ¿Cuántos artículos reconoce y declara la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional reconoce y declara 17 artículos. ¿Cuáles son los derechos del hombre y del ciudadano que se mencionan en el video? Están situados en el artículo 2, los cuales son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pregunta número 5. Explique el término: todo individuo es considerado inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente a la que se le considere responsable de la comisión de su delito. Es decir, que hasta que exista una evidencia que demuestre lo contrario a que nosotros somos culpables de lo que se nos acusa. Con sus propias palabras, explique qué son las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son los que previenen la vulneración de nuestros derechos, siendo la norma que mayor jerarquía que deben ser representadas por los funcionarios, autoridades, instituciones, etc. 7. ¿En qué consiste la libertad? La libertad es estar libres de cualquier poder superior en la tierra. Esto es decir, se puede decir que es la capacidad de elegir, y eso conlleva un gran reto que ya debemos de ser responsables nosotros en nuestras elecciones. Pero también se necesita muchas veces la intención de cambiar algo de ya sea valor y coraje. ¿Qué tiene derecho a prohibir la ley? Toda discriminación motivada por origen étnico, nacional o género, edad y discapacidades, la condición social, condiciones de salud o cualquier otra que tenga por objeto anular los derechos y libertades de las personas, porque todos tenemos derecho a pensar, decir lo que nosotros queramos, asimismo respetando a las demás personas. 9. ¿Cree usted que se debe reprimir a alguien por sus creencias u opiniones? No. Es decir, porque todos somos libres de opinar y pensar en algo que no afecta al mundo ni lo perjudique. Muchos tenemos esos preceptos, nuestras creencias, mas no podemos obligar a las personas a que ellos hagan o crean en los que nosotros actuamos o creemos, porque todos somos libres de pensar, de hacer lo que nosotros queramos, no obligadamente. 10. ¿Cuál es la sociedad que se carece de constitución? El Reino Unido, el cual se rige por tratados, es decir, decisiones judiciales, estatus y convenciones parlamentarias. 11. ¿Cuál es la finalidad de cualquier asociación política? Es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. ¿Considera usted que esta declaración rige para los seres humanos en la actualidad? Sí, no y por qué. No, porque aún en estos tiempos nosotros vemos un claro ejemplo de que existen personas que van a la cárcel y ellas no existe una evidencia definitiva que los culpe a ellos que hayan cometido ese delito. Y también existe discriminación hacia color, etnia, creencias, razas. Pero nosotros no nos damos cuenta que todas nuestras acciones conllevan a la maldad de una sociedad. Muchas gracias.